Bienvenidos un día más al canal. En este vídeo empezamos con el proyecto de la Caperucita Roja, que habíamos hablado unos días atrás, os había dejado la lista de material. Así que bueno, pues vamos a empezar haciendo los brazos, haremos también las piernas y espero que me dé tiempo a hacer el cuerpo o si no gran parte de él. Y nada, pues empezamos con los bracitos. Con el color carne que hayáis escogido vamos a hacer un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Dos, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, uno en cada punto. Aquí hacemos el primero. Vamos a utilizar el marcador para no perdernos y vamos a marcar el primer punto. Ahora vamos al siguiente. Son 2, 3, 4, 5 y 6. En la vuelta número 2 terminamos con 12 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12. En la vuelta número 4 empezamos haciendo un punto y después de ese punto vamos a hacer una disminución. Vamos a marcar el primer punto. Repetimos 3 veces más un punto y una disminución, que sería alrededor de la vuelta, un punto y una disminución, y terminamos con 8 puntos. Ahora en la vuelta número 5 vamos a hacer un punto en cada punto de los 8. En la vuelta número 6 empezamos haciendo 3 puntos bajos, uno en cada punto. Ahí tengo 1, 2 y 3. Después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución y volvemos a repetir 3 puntos bajos, uno en cada punto. Y 3. Y terminamos esta vuelta con 7 puntos bajos. Ahora, desde la vuelta número 7 hasta la vuelta número 25, hacemos un punto en cada punto de esos 7. De la vuelta 7 a la 25. Cuando terminéis podéis cortar la hebra cortita, porque el brazo lo vamos a unir al cuerpo tejiéndolo, no cosiendo. Y le metéis ya los limpiapipas, hacéis 2 iguales, ¿vale? Y le metéis ya los limpiapipas para rellenarlo. Ahora vamos a continuar haciendo las piernas. Entonces con el color blanco vamos a levantar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y empezamos haciendo un aumento. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada punto. Y en el último punto vamos a hacer 4 puntos bajos juntos, en ese mismo punto. Ahí hacemos uno, en ese mismo otro, en ese mismo otro y por último ahí mismo otro. Ya tenemos los 4.
Ahora por este lado de aquí de las cadenas vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada punto. Vamos a buscar bien la cadena, ahí. En el siguiente hacemos otro. Y en el siguiente hacemos otro. Ahí están los 3 puntos bajos. Y después de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Realizamos la vuelta con 14 puntos. Las piernas las vamos a tejer en rondas. Entonces ahora os digo, para los que no sepáis tejer en rondas, os digo cómo vais haciendo. Entonces, para tejer en rondas, en el primer punto de la siguiente vuelta, antes de empezar, en este primer puntito de aquí, ahí nos metemos y hacemos un punto deslizado y levantamos una cadena. Y ahora empezamos a tejer en ese mismo punto donde hemos levantado el deslizado y la cadena. Y empezamos haciendo ahí un punto bajo, en el siguiente punto vamos a hacer un aumento, ahora hacemos 3 puntos bajos, uno en cada punto. Ahora vamos a hacer 4 aumentos, un aumento en cada punto. Ahí tenemos uno, en el siguiente otro, van 2, en el siguiente otro, van 3 y en el siguiente otro y ya son los 4. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2 y 3. En el siguiente hacemos un aumento y en el último punto hacemos un punto bajo. Terminamos esta vuelta con 20 puntos. Ahora, aquí como habíamos cerrado en rondas, aquí tenemos el deslizado que hicimos, ahí está, a ver, ahí tenemos el deslizado que hicimos, aquí al lado está la cadena pequeñita y este sería el primer punto. Así que nos saltamos, a ver que os lo pongo que se vea bien, nos saltamos el deslizado, nos saltamos la cadena y nos vamos al primer punto, que es este de aquí. Y ahí empezamos a hacer otra ronda, así que hacemos un deslizado de nuevo, volvemos a hacer una cadena y en ese mismo punto donde hemos hecho el deslizado y la cadena, ahí es que comenzamos a tejer. Ahí tengo el primer punto bajo. Vamos a hacer en la vuelta número 3 y en la vuelta número 4 hacemos 20 puntos bajos, uno en cada punto de los que tenemos. Esta sería la 3 y la siguiente la 4, un punto en cada punto de los 20 y cerráis en rondas. En la vuelta número 5, yo aquí ya he cerrado en ronda, así que vamos a empezar aquí en este primer punto y hacemos 6 puntos bajos, uno en cada punto. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a hacer 4 disminuciones seguidas. Aquí tengo una disminución, dos, tres y 4. Después de las 4 disminuciones vamos a terminar la vuelta haciendo 6 puntos bajos, uno en cada punto, con un total de 16 puntos. En la vuelta número 7 hacemos 5 puntos bajos, uno en cada punto, 2,
3, 4 y 5. Después de los 5 puntos bajos vamos a hacer 3 disminuciones. Uno, dos, y 3. Y después de las 3 disminuciones hacemos 5 puntos bajos, uno en cada punto. Y finalizamos la vuelta con 13 puntos. En la vuelta número 7 empezamos haciendo 5 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y después de los 5 puntos bajos vamos a hacer una disminución triple. Entonces nos metemos en el siguiente punto, traemos hebra hacia nosotros, vamos al siguiente punto y volvemos a traer hebra hacia nosotros, y vamos al siguiente punto y traemos hebra hacia nosotros. Ahí tenemos 3 puntos. Y ahora cerramos, cogemos hebra y cerramos los 3 puntos juntos. Y ahí tenemos una disminución triple. Y ahora continuamos haciendo 5 puntos bajos, uno en cada punto, y finalizamos la vuelta con 11 puntos. Aquí está la vuelta número 7 finalizada con 11 puntos. Vamos a cerrar con un deslizado, una cadena, y en la vuelta número 8 vamos a hacer 9 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 9 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Y finalizamos la vuelta con 10 puntos bajos. Vamos a cerrar la vuelta, un deslizado, una cadena. Vamos a ir rellenando ya el pie. Y os digo ahora también cómo cortar el alambre. Vamos a cortar un alambre de 22 centímetros de largo. Y vamos a doblar la punta, más o menos así, de la medida del pie, ¿vale? Lo metemos así dentro del pie y ahora rellenamos un poquito. Vamos rellenando el pie. Ahora en la vuelta número 9 y número 10 vamos a hacer un punto en cada punto de esos 10. Ahora en la vuelta número 11 empezamos haciendo un aumento, ahí mismo donde hemos cerrado, vamos a hacer ahí el aumento. Siempre empezamos la vuelta tejiendo en el punto donde hemos hecho deslizado y la cadena, que muchos ya lo sabréis, pero habrá personas que no sepan todavía cómo cerrar en rondas y pues por si acaso lo voy diciendo. Ahí hacemos el aumento y después del aumento vamos a hacer 9 puntos bajos, uno en cada punto. Y terminamos esta vuelta con 11 puntos. Luego en la vuelta número 12 vamos a hacer un punto en cada punto de los 11. En la vuelta número 13, voy a cerrar aquí la 12 que todavía no la cerré. En la vuelta número 13 empezamos haciendo un aumento de nuevo. Y ahora hacemos 10 puntos bajos, uno en cada punto. Y terminamos la vuelta con 12 puntos. Luego en la vuelta número 14 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12. En la vuelta número 15 empezamos haciendo un aumento. Y después del aumento hacemos 11 puntos bajos, uno en cada punto. Terminamos la vuelta con 13 puntos bajos. Después de la 16 a la 18 hacemos un punto en cada punto de los 13. Acordaros de ir rellenando la pierna cada vez que os haga falta. Y ahora en la vuelta número 19 vamos a cambiar ya a color carne. Entonces os digo, para que no se os note nada el cambio de color, en el último punto de la vuelta número 18, mirad, lo tengo hecho y lo voy a deshacer un poco, ¿vale?
en el último punto de la vuelta número 18, lo vamos a cerrar con el nuevo color, ¿vale? Ahí lo tenía hecho, voy a coger el nuevo color, que es el color carne, y voy a cerrar ese punto con el nuevo color. Ahora voy a cerrar la vuelta, como siempre, nos saltamos el deslizado, la cadena, vamos al primer punto y ahí vamos a hacer con el nuevo color un deslizado y una cadena. Y ahora empezamos a tejer la vuelta número 19 con el nuevo color ahí en ese punto. Vamos a hacer un punto bajo, después del punto bajo vamos a hacer una disminución y ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto, y terminamos la vuelta con 12 puntos. Ya podéis cortar la hebra de color blanco, que ya no nos hace falta, y ahora en la vuelta número 20 vamos a cerrarla, la 19 que todavía no la tengo cerrada. A ver, ahí, un deslizado, una cadena, y en la vuelta número 20 empezamos haciendo un punto bajo, a continuación del punto bajo hacemos una disminución y ahora hacemos 9 puntos bajos, uno en cada punto, y terminamos la vuelta con 11 puntos bajos. Como veis, al ir cerrando en rondas no se nota nada el cambio de color. Fijaros, ahí está el color carne, color blanco, y no se nota nada el cambio donde lo hemos hecho. Por eso quería hacer las piernas cerrando en rondas. Entonces ahora en la vuelta número 21 vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos, uno en cada punto, hacemos 2, ahí vamos, 3, 4 y 5. Después de los 5 puntos bajos vamos a hacer 2 aumentos. Ahí hacemos un aumento y en el siguiente hacemos otro aumento. Y finalizamos la vuelta con 4 puntos bajos y con un total de 13 puntos. Luego, en la vuelta número 22, vamos a hacer un punto en cada punto de los 13. En la vuelta número 23 vamos a empezar haciendo un punto bajo. A continuación del punto bajo hacemos una disminución y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 8 puntos bajos hacemos una disminución y finalizamos la vuelta con 11 puntos bajos. Ahora vamos a cerrar esta vuelta. Y en la vuelta número 24 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 4 puntos bajos vamos a hacer 2 disminuciones. Ahí tenemos una y 2. Después de las 2 disminuciones hacemos 3 puntos bajos, uno en cada punto. Y finalizamos la vuelta con 9 puntos bajos. En la vuelta número 25 vamos a empezar haciendo un aumento y a continuación del aumento vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos la vuelta
Y antes de seguir ya tenemos aquí la rodilla, entonces vamos a marcar la rodilla, mismo con el gancho con el que estáis tejiendo, lo metéis ahí y vamos a estirar esos puntos así hacia adelante y ahí tenemos la rodilla marcada para seguir tejiendo. Rellenáis lo que os haga falta y seguimos. Y ahora en la vuelta número 26 vamos a hacer un punto en cada punto de los 10. Ahora en la vuelta número 27 vamos a empezar haciendo un aumento y después del aumento hacemos 9 puntos bajos, uno en cada punto, y terminamos la vuelta con 11 puntos. En la vuelta número 28 empezamos haciendo un aumento y después del aumento vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto, y terminamos la vuelta con 12 puntos. Ahora en la vuelta número 29 hacemos un punto en cada punto de los 12. En la vuelta número 30 empezamos de nuevo haciendo un aumento y ahora hacemos 11 puntos bajos, uno en cada punto, y terminamos la vuelta con 13 puntos bajos. Luego en la vuelta número 31 hacemos un punto en cada punto de los 13. En la vuelta número 32 empezamos haciendo un aumento y después del aumento vamos a hacer 12 puntos bajos. Terminamos la vuelta con un total de 14 puntos. Y en la vuelta número 33 y 34 vamos a hacer un punto en cada punto de los 14. Tenéis que hacer otra pierna igual que esta y en la primera pierna podéis cortar la hebra y en la siguiente que hagáis no cortéis la hebra porque así seguimos tejiendo y unimos las dos piernecitas. Ahora que ya tenemos las dos piernas vamos a empezar con la unión y con el cuerpo. Entonces, en la vuelta número 1, ahora empezamos a contar de nuevo las vueltas desde la 1, porque vamos con el cuerpo, vamos a hacer 9 puntos bajos, uno en cada punto, y después de estos 9 puntos bajos empezamos a contar. La vuelta empieza aquí, después de los 9 puntos bajos. Vosotros a lo mejor tenéis que hacer en vez de 9, 8 o 7 o 10, depende más o menos de donde tengáis el final de vuestra vuelta. Os tenéis que venir así como a la mitad de la pierna, ¿vale? Desde donde estabais tejiendo, desde el final de la vuelta, venís así recorriendo puntos hasta que lleguéis como a la mitad de la pierna. En mi caso son 9, espero que en el vuestro sean 9 también, y si no, pues paráis antes o más tarde, seguís hasta aquí, hasta la mitad. Y ahí es donde vamos a empezar a unir con la otra pierna. Vamos a hacer 2 cadenas y aquí es donde empezamos a contar, con estas 2 cadenas. Estos primeros 9 puntos no los contamos, solo los hemos recorrido. Vamos a unir con la otra pierna colocándolas así, las 2 piernas iguales. Entonces recto con la otra en el mismo punto, más o menos, y vamos a unir haciendo un punto bajo. Nos metemos ahí en ese punto y hacemos ahí un punto bajo. Ya tenemos las piernas unidas. Ahora vamos a hacer 13 puntos bajos, uno en cada punto, para terminar de hacer toda la pierna. Si recordáis, cada pierna tiene 14 puntos bajos. Entonces, como nos hemos unido con un punto bajo, nos faltan otros 13. Y tener cuidado aquí, donde estamos cerrando las vueltas, con el punto deslizado y con la cadena, que no vayáis a hacer un punto ahí donde está el deslizado. Entonces, aquí por ejemplo yo tengo un punto, este sería el deslizado, me tengo que pasar al siguiente, ahí es donde hago el otro punto, ¿vale? El deslizado y la cadena lo tenéis que saltar igual, pero ya no cerráis en rondas, ya seguís tejiendo todo alrededor. Un punto en cada punto de los que quedan, que son 13. Después de los 13 puntos, vamos a hacer un punto en cada una de las cadenas y ahora vamos a hacer 14 puntos bajos, que son los que hay en esta pierna.
Aquí cuando lleguéis al punto deslizado y a la cadena, lo mismo. El punto deslizado y la cadena la saltamos y vamos al siguiente, al que era el primer punto. Ahí hacéis el punto y así seguimos tejiendo alrededor. Después de los 14 puntos de la otra pierna, vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada cadena. Ahí tenemos uno y ahí el otro. Y terminamos esta vuelta número 1 con 32 puntos. Ahora, en la vuelta número 2, empezamos haciendo 6 puntos bajos, uno en cada punto. Ahí tengo uno. Ahora ya vamos a marcar otra vez, porque estamos tejiendo en espiral de nuevo, entonces aquí necesitamos marcar. Ahí tenemos uno, el siguiente, otro, 3, 4, 5 y 6. Después de los 6 puntos bajos hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 15 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2. Después de los 15 puntos bajos hacemos un aumento y finalizamos la vuelta con 9 puntos bajos, uno en cada punto. Y con un total de 34 puntos. En la vuelta número 3 empezamos haciendo 7 puntos bajos, uno en cada punto. Aquí marco el primero. Después de los 7 puntos bajos hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Después de los 3 puntos bajos hacemos de nuevo un aumento. Y ahora después del aumento vamos a hacer 8 puntos bajos. Después de los 8 puntos bajos hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Hacemos un aumento en el siguiente punto. Y ahora finalizamos la vuelta con 9 puntos bajos y con un total de 38 puntos. En la vuelta 4 y 5 hacemos un punto en cada punto de los 38. Al finalizar la vuelta número 5, dobláis los alambres de las piernas así hacia el medio, ¿vale? Y unís las dos partes aquí con un poquito de cinta para que quede para la estructura, ¿vale? No sé si se ve bien ahí. Dobláis los alambres lo mejor que podáis, así hacia el medio, uno y el otro. Y ahí en el medio los unís con un poquito de cinta. En la vuelta número 6 vamos a empezar haciendo 8 puntos bajos, un punto en cada punto. Después de los 8 puntos bajos hacemos una disminución. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Luego repetimos una disminución. Y ahora vamos a hacer de nuevo 8 puntos bajos. Ahora hacemos una disminución. Después de la disminución hacemos 3 puntos bajos. 1, 2
y 3. Volvemos a hacer una disminución. Y ahora hacemos 8 puntos bajos, que son los que faltan para terminar la vuelta. Y terminaremos la vuelta número 6 con 34 puntos. En la vuelta número 7 empezamos con 7 puntos bajos. Después de los 7 puntos bajos hacemos una disminución. Ahora vamos a hacer 15 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 15 puntos bajos hacemos una disminución. Y finalizamos la vuelta con 8 puntos bajos y con un total de 32 puntos. En la vuelta número 9 comenzamos con 2 puntos bajos. Uno y 2. Ahora vamos a hacer una disminución. Volvemos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto. Y de nuevo una disminución. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y después de los 4 puntos bajos hacemos una disminución. Ahora hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Ahora 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Después una disminución. Ahora hacemos 2 puntos bajos. Hacemos una disminución. Y finalizamos la vuelta con 2 puntos bajos y con un total de 25 puntos. Ahora en la vuelta 10 y en la vuelta 11 vamos a hacer un punto en cada punto de los 25. Y no os olvidéis de ir rellenando el cuerpo cuando os haga falta y las piernitas también. Ahora en la vuelta número 12 empezamos con un punto bajo. Vamos a marcarlo. Vamos a hacer, después de ese punto bajo, una disminución. Ahora hacemos 19 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 19 puntos bajos hacemos una disminución. Y terminamos con un punto bajo y con un total de 23 puntos. Luego, de la vuelta 13 a la vuelta 15, hacemos un punto en cada punto de los 23. En la vuelta número 16 empezamos haciendo un punto. Lo voy a marcar. Ahora hacemos una disminución. Y ahora 17 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 17 puntos bajos hacemos una disminución. Y finalizamos la vuelta con un punto bajo
y con un total de 21 puntos. En la vuelta número 17 empezamos haciendo 3 puntos bajos, voy a marcar el primero. Después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución, ahora vamos a hacer 11 puntos bajos, después de los 11 puntos bajos hacemos una disminución y finalizamos la vuelta con 3 puntos bajos y con un total de 19 puntos. Ahora en la vuelta número 18 empezamos haciendo 8 puntos bajos, después de los 8 puntos bajos hacemos una disminución y finalizamos la vuelta con 9 puntos bajos y con un total de 18 puntos. Después en la vuelta número 19 hacemos un punto en cada punto de los 18. En la vuelta número 20 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Después de los 4 puntos bajos vamos a hacer un aumento ahora hacemos 8 puntos bajos, 1, 2. Después de los 8 puntos bajos hacemos de nuevo un aumento y finalizamos la vuelta con 4 puntos bajos y con un total de 20 puntos. En la vuelta número 21 vamos a recorrer un punto, ¿vale? Esto quiere decir que hacemos aquí un punto, pero no lo contamos como si fuera el inicio, sino que empezamos a contar a partir de ahora. Hacemos ese punto y no lo contamos. Vamos a empezar haciendo 7 puntos bajos. Aquí sí que sería el primero. Ahí marcamos. Y seguimos haciendo hasta 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Después de los 7 puntos bajos vamos a hacer 2 aumentos. Ahí tengo 1 y 2. Ahora hacemos 2 puntos bajos y volvemos a hacer 2 aumentos. 1 y 2. Y ahora terminamos la vuelta con 7 puntos bajos y con un total de 24 puntos. 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí llegamos hasta donde estaba el marcador, porque el punto que hemos recorrido no cuenta, solamente caminamos un poquito hacia adelante para empezar más adelante. Ahí están los 24 puntos. Ahora en la vuelta número 22 vamos a empezar haciendo 8 puntos bajos. Ahí marcamos el primero. Después de los 8 puntos bajos vamos a hacer 2 aumentos. Ahí uno y en el siguiente otro. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos.
Después de los 4 puntos bajos hacemos de nuevo 2 aumentos. 1, 2. Y ahora, después de los aumentos, terminamos la vuelta con 8 puntos bajos, uno en cada punto, y con un total de 28 puntos. Después, en la vuelta número 23, vamos a hacer un punto en cada punto de los 28. En la vuelta número 24, vamos a empezar haciendo 8 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 8 puntos bajos vamos a hacer 2 disminuciones. Ahí tenemos una. En la siguiente otra. Después de las 2 disminuciones vamos a hacer 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Volvemos a hacer 2 disminuciones. Y ahora terminamos la vuelta con 8 puntos bajos y con un total de 24 puntos. Ahora vamos a ir colocando ya el palito de plástico, porque después igual ya se hace más difícil de meter. Lo voy a colocar y os voy a decir cuánto mide el trocito que yo he colocado, ¿vale? Porque el palo viene muy largo, pero lo vamos a cortar. Entonces lo metemos bien por el alambre, ¿vale? Por dentro del alambre lo vamos metiendo y lo voy a cortar pues más o menos así como por la boquita. Después ya si eso le quito otro trozo, que no pasa nada. De momento lo voy a cortar por la boquita y si es demasiado largo después le quito otro trocito. Y el trozo que yo he metido, que no lo he llevado hasta abajo, ¿vale? Porque se me ha quedado ahí enganchado ya con la cinta, pues ha sido de 5 centímetros más o menos, porque se me ha quedado enganchado ahí con la cinta. Pero por si acaso el vuestro os baja hasta abajo de la muñeca, pues os digo cuánto me va midiendo a mí hasta donde he cortado. Desde ahí hasta donde he cortado son 12 centímetros. Entonces, si estáis haciendo con el mismo hilo y con el mismo gancho, es probable que sea del mismo tamaño la muñeca. Entonces serían 12 centímetros el tubito de plástico y así lo podéis cortar tranquilamente. Porque si no, la verdad que son unos tubos muy largos y luego para trabajar se hacen un poquito incómodos. Y así cortito, pues va mucho mejor. Ahora continuamos en la vuelta número 25 y vamos a empezar haciendo 7 puntos bajos. Ahí voy a marcar el primero. Después de los 7 puntos bajos vamos a hacer 2 disminuciones. Ahí tengo una. Y 2. Ahora hacemos 2 puntos bajos, uno en cada punto. Y ahora hacemos otra vez 2 disminuciones. Y finalizamos esta vuelta con 7 puntos bajos y con un total de 20 puntos. En la vuelta número 26 vamos a unir ya los brazos, así que vamos a empezar haciendo, recorremos un punto bajo, ¿vale? Aquí hacemos un punto y este no cuenta. Empezamos a contar a partir de ahora. Vamos a hacer 5 puntos bajos, ahí tengo el primero, voy a marcar ahí. 2, 3, 4 y 5.
Después de los 5 puntos bajos vamos a unir el brazo tejiendo los 7 puntos que teníamos del brazo así alrededor de él. Entonces estamos aquí en el cuerpo, vamos a engancharnos en cualquier punto del brazo, cogemos la hebra y ahí, en cualquier punto que nos hemos enganchado, ahí hacemos el primer punto bajo. Ahora vamos al siguiente del brazo, serían 2, en el siguiente lo mismo, 3, 4 y así vamos alrededor del brazo haciendo los 7 puntos que tiene. 5, 6 y 7. Una vez que tenemos hechos los 7 puntos del brazo, vamos a volver a unirnos al cuerpo en el siguiente punto que está libre. Si os fijáis, este está tejido, entonces vamos a ir a este de aquí, ahí nos metemos y vamos a hacer 10 puntos bajos. Aquí hacemos el primero, donde nos acabamos de unir otra vez, en el siguiente hacemos otro y así vamos hasta 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Después de estos 10 puntos bajos vamos a volver a hacer lo mismo con este otro brazo. Nos enganchamos en cualquier punto del brazo, ahí mismo, y vamos a tejer los 7 puntos bajos que tiene el brazo. Ahí es el primero, vamos al siguiente, son 2, en el siguiente 3 y así vamos alrededor. Una vez que tenemos de nuevo los 7 puntos de este otro brazo, nos vamos a unir al cuerpo en el punto que está libre, pues aquí está tejido, entonces vamos al siguiente, ese está libre, ahí nos enganchamos y vamos a hacer 5 puntos bajos que son los que restan para finalizar la vuelta. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y finalizamos esta vuelta con 34 puntos, que son los 20 que teníamos más 7 de cada brazo. Ahí están los 34. Ahora en la vuelta número 27 vamos a hacer 3 puntos bajos. Aquí hacemos uno, voy a marcarlo, que es el primero. Después de los 3 puntos bajos vamos a hacer una disminución. A ver. Después de la disminución vamos a hacer 7 puntos, que son los que tenemos alrededor del brazo. Hacemos ahí un punto en cada punto de los 7 del brazo. Después de los 7 puntos bajos del brazo hacemos una disminución. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Hacemos ahora 2 disminuciones. Ahí tengo una. Y 2. Después de las 2 disminuciones hacemos un punto bajo. Volvemos a repetir una disminución. Y ahora hacemos de nuevo los 7 puntos bajos que hay alrededor del brazo. Ahora hacemos una disminución
y finalizamos la vuelta con 3 puntos bajos y con un total de 28 puntos. Ahora vamos a cortar un trocito de alambre y vamos a colocárselo en los brazos para que puedan también moverse arriba y abajo, y vamos a terminar de rellenar el cuerpo. Aquí le dais forma con el gancho igual que hemos hecho en las rodillas, ¿vale? Le dais la formita del pecho, ahí estirando esa parte y rellenamos ahí. Cortáis así el alambre de más o menos la medida del largo de los dos brazos y lo vamos a colocar por dentro de cada uno. Le dobláis así un poco las puntas, ¿vale? Para que no se os salga por el inicio del brazo, y metéis así en los bracitos y hacia abajo. Entonces ahora íbamos en la vuelta 27, vamos con la vuelta número 28 y empezamos haciendo un punto bajo, lo vamos a marcar. Después de ese punto bajo vamos a hacer una disminución. Ahora vamos a hacer de nuevo un punto bajo. Volvemos a hacer una disminución. Ahora vamos a hacer una disminución triple. Entonces nos metemos en este primer punto, traemos la hebra, nos metemos en el siguiente punto y traemos la hebra, van 2, y nos metemos en el siguiente punto y traemos la hebra. Van 3 veces que hemos traído hebra. Ahora cerramos todo junto y ahí está la disminución triple. Ahora vamos a hacer una disminución normal. Hacemos ahora 6 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 6 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Y ahora vamos a hacer una disminución triple. De nuevo, ahí metemos y sacamos hebra. En el siguiente punto traemos otra vez hebra, 2, y en el siguiente punto traemos hebra de nuevo y son 3 puntos. Ahí cerramos todo junto y ya tenemos la disminución triple. Ahora vamos a hacer de nuevo una disminución normal. Después de la disminución vamos a hacer un punto bajo, de nuevo una disminución. Y por último, un punto bajo. Y terminamos la vuelta con 18 puntos. Ahora en la vuelta número 29 vamos a hacer un punto bajo y después de ese punto bajo vamos a hacer una disminución. Repetimos por toda la vuelta un punto bajo y una disminución. Y terminamos la vuelta con 12 puntos. Vais rellenando porque ahora ya se queda muy chiquitito y después va a ser muy difícil meter el relleno. Ahora en la vuelta número 30 vamos a hacer un punto. Después del punto hacemos una disminución. Y volvemos a repetir por toda la vuelta un punto y una disminución. Nos quedarán 8 puntos. De la vuelta 31 a la 33 vamos a hacer un punto en cada punto de los 8. Bueno, pues así vamos con la muñeca Caperucita. Este vídeo lo vamos a dejar ya aquí, que hemos hecho un montón para ser el primer vídeo. Y así en el siguiente vídeo os explico bien y despacio cómo hacer la cabeza. Por eso quería hacer todo esto en el vídeo este, para que después el siguiente pueda pararme más tiempo a explicaros bien la cabeza para hacer pues el sistema este de que se puede mover todo, ¿vale? Entonces, bueno, pues si os ha gustado podéis dejarme un like
y podéis suscribiros para seguir tejiendo conmigo. Si queréis mostrar vuestros avances de la Caperucita, lo podéis hacer en el grupo de Telegram, que dejo el enlace en la descripción del vídeo, ¿vale? También, si queréis, podéis seguirme en Instagram o en Facebook, que es donde muestro los proyectos que vamos a estar haciendo en el canal, y así estáis al día. Así que bueno, pues hasta el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!